El expresidente y senador Álvaro Uribe lanzó una sorpresiva propuesta. Radicó en el Congreso un proyecto de ley con el objetivo de alcanzar un incremento extraordinario del salario mínimo. Los empresarios dijeron que este es un tema para analizar. El senador y líder del Centro Democrático radicó el proyecto de ley bajo el sustento de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política de Colombia. Este proyecto da facultades extraordinarias al presidente de la República para decretar el aumento extraordinario del salario mínimo, con algunas precauciones. Estas facultades serían por el término de 6 meses para expedir las normas con fuerza de ley. Además que no sea de confrontación, en un modelo cristiano, solidario, en la dupla integrada entre el generador de empleo y el trabajador. Sin embargo, para varios sectores políticos es inconstitucional. Pero hay preocupaciones, temas de la inflación, del poder adquisitivo del peso colombiano. Este proyecto no tiene validez si no tiene el apoyo del gobierno nacional. Es inconstitucional. El artículo 150, numeral 10, establece que quien pide las facultades es el presidente de manera expresa al Congreso y no al revés como lo propone el senador Uribe. Me parece que esto es una cortina de humo. Los empresarios están dispuestos a analizar la propuesta. Hay que verla con gran detalle y si es parte de un gran pacto, y si es parte de un gran pacto de reactivación económica, y si es parte de un gran pacto para además conseguir también competitividad, para poder hablar de temas que son importantes en la agenda económica de Colombia, es algo que tenemos la obligación de ver con gran cuidado. Hasta el momento el gobierno de Iván Duque no se ha pronunciado de si le da el aval al proyecto radicado por el Centro Democrático. ¿Conviene o no, Mauricio, al país, a los trabajadores, a los empresarios, esta propuesta o aquí lo que hay es una gran carga populista? Mejor dicho, ¿dónde está la bolita? Paula, esta es la clase de comentarios que cuando uno hace garantiza que la van a chiflar en todo el país. ¿El comentario popular de la semana? El comentario no del día, sino de la semana. De la semana. Es por supuesto muy llamativo la idea de aumentar el salario mínimo. Inmediatamente recibirían quienes reciben el salario mínimo mayor ingreso por cuenta de su trabajo, se generaría mayor demanda para que la economía avanzara más rápidamente, de ahí la idea de reactivar la economía, pero desde el punto de vista económico tiene un problema muy serio. A mí me parece que es inconveniente desde el punto de vista económico y populista desde el punto de vista político, y me voy a explicar. Es inconveniente desde el punto de vista económico porque en el corto plazo uno logra que quienes reciben el salario mínimo y quienes están empleados con salario mínimo tengan más recursos para gastar y todo el mundo aplauda inmediatamente al gobierno o en este caso a la bancada del Centro Democrático por promover el proyecto. Pero cuando en una economía el salario mínimo aumenta sustancialmente por encima de la inflación, sin que eso sea compensado por un aumento en la productividad del trabajo. ¿Cómo aumenta la productividad del trabajo? Con educación, con capacitación, con mejor tecnología, etcétera, etcétera. Si no hay ese cambio, lo que estamos viendo es que a los empresarios les suben los costos laborales sin que haya un aumento en la productividad, en la producción. Y tarde o temprano los empresarios empiezan a sacar gente. Está demostrado que un aumento del salario mínimo sustancialmente por encima de la inflación termina generando en el mediano plazo desempleo. Entonces, ¿por qué digo que es populista? Porque en el corto plazo se ganan todos los aplausos y en el mediano plazo, cuando empieza a generarse desempleo porque está demasiado oneroso el factor trabajo, nadie se enteró de nada, nadie lo relaciona con el aumento del salario mínimo y nadie tiene la culpa absolutamente de nada. Ustedes se preguntarán, bueno, y si eso es así, ¿por qué los empresarios toman la idea allí como con cierta interés? Ustedes veían al doctor Bruce McMaster diciendo, bueno, hay que ver qué hace parte de un paquete, etcétera, etcétera. A mí me desconcierta que el empresariado, que en otras ocasiones ha sido radical en el sentido de afirmar que el salario mínimo no debe aumentar sustancialmente por encima de la inflación, ahora esté como con aguas tibias diciendo, bueno, pero vamos a ver qué hay a cambio, vamos a ver con qué va el paquete. Lo peor que nos puede pasar es tener en este momento una medida que en el corto plazo todo el mundo aplaude, que en el mediano plazo genera desempleo e inflación, y que va aparejada con una serie de gabelas específicas para sectores productivos. Esa sería la peor combinación desde el punto de vista económico, aunque desde el punto de vista político pueda ser una jugada maestra. Y un último dato, Paula y señores televidentes. Ustedes vean en algún momento a alguno de los entrevistados, uno de los parlamentarios diciendo, habrá que ver qué termina haciendo el gobierno con esta medida. Recuerden ustedes que el ministro Alberto Carrasquilla ha dicho varias veces que no es amigo de esta clase de medidas y esta clase de propuestas de aumentar el salario mínimo en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que el Centro Democrático de alguna manera está ferrocarrileando al ministro Carrasquilla, pero bueno, está bien que sea su bancada, pero hay que preguntarse
hasta qué punto esa ferrocarrileada termina involucrando también al presidente Iván Duque. Recuerden que ha habido enfrentamientos entre la bancada del Centro Democrático, divergencias, llamémoslo por decirlo de una manera suave, entre la bancada del Centro Democrático y el presidente Iván Duque en 2 o 3 temas ya en las pocas semanas que llevamos de gobierno. ¿Habrá aquí una divergencia más? El presidente Iván Duque le comprará la idea a la bancada del Centro Democrático, le comprará la idea al ministro Carrasquilla, el ministro Carrasquilla estará dispuesto a aceptar algo que no ha aceptado nunca en el pasado. Ya veremos.